Bienvenidos de nuevo. Nada más, vamos con 12 minutos de retraso. Perfecto, bien, vale. En cualquier caso, perdón por estos retrasos mínimos. No ha sido porque hayamos estado tomando ninguna cosa como ponentes. Les veo moverse mucho. Estamos en lo de la Armada, ¿no? O sea, por Dios, a estribor, a babor. En cualquier caso, gracias al capitán de navío, que como se nota que hay un militar aquí, quien es el que nos ha hecho diciendo ni café ni... Y aquí hemos venido, claro, porque si no, estaríamos todavía. En cualquier caso, la Armada Ilustrada, la Armada que efectivamente se enseñoreó de los mares y que alcanzó el máximo de capacidad desde Nuzca a Tierra de Fuego, que todavía efectivamente el Pacífico era el lago español, era mucho más que eso. Por eso era ilustrada, por eso efectivamente hoy nos van a hablar de ello. En un principio, pues el capitán de navío, José María Blanco, que es un experto en historia naval, Marta García Garrón, que es historiadora y profesora de la UNED, y Guillermo Nicieza, experto en historia naval del siglo XVIII, que, insisto, todos sus libros están a disposición de los autores para que además luego se lo firmen. Con lo cual, no vamos a perder más tiempo, porque además yo creo que va a ser muy interesante. Mi comandante, le cedo el sitio porque yo sé que usted va a querer hacer para que se presenten de la presentación desde aquí. Por favor. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta presentación. No hay derecho a ponernos a hablar a esta hora, después de comer en el Escorial, como se come aquí. Decía Winston Churchill que él había aprendido en España, en realidad lo aprendió en Cuba, a dormir la siesta. Y dijo, dormir la siesta es hacer de un día dos, pero hoy no hemos hecho un segundo día, venimos directamente del primer día y además de manera apurada. Bueno, yo agradezco también el contar en la mesa con dos amigos de hace mucho tiempo. Doña Marta me conoce desde 1717, desde la Real Compañía de Guardiamarinas de Cádiz, y Guillermo igual, me conoce también del siglo XVIII, así que verdaderamente el autor de esta tabla o mesa redonda no ha podido tener, para mi gusto, más acierto. Esta pequeña pieza de la leyenda negra es quizá la más tardía y una de las más eficaces en cuanto a la propaganda antiespañola, que aprovechó cualquier resquicio para denigrar a España. En 1735, la Academia de Francia decidió conocer cuál era el verdadero redondel de la Tierra, si la Tierra era achatada por los polos, como nos decían en nuestro bachillerato, si era una esfera perfecta, si era un balón de rugby o era un melón. Y para eso hizo dos expediciones, una al Ecuador y otra a Laponia, con científicos que medirían el arco del meridiano en las dos partes y podrían determinar la forma de la Tierra. Pero el Ecuador era España, tenían que ir a Quito y tuvieron que pedir permiso al rey de España para mandar esa comisión científica presidida por unos sabios que se llamaban la Condamine, y el rey de España les dijo, de acuerdo, ustedes mandan una comisión, pero dos científicos españoles se incorporarán a la comisión francesa. En ese momento, en las universidades españolas solo se estudiaba humanidades, se estudiaba en latín. Los médicos se llamaban médicos latinos porque estudiaban toda la carrera en latín. No había ningún programa de física ni de matemáticas. Yo tuve la paciencia de leerme todos los planes de estudios de la Universidad de Salamanca en el 18 y solo encontré una cosa que se llamaba curso ampliatorio de matemáticas. Pero para ser físico o matemático, en realidad había que ser o marino o artillero o ingeniero del ejército de la Escuela de Barcelona, porque en España no se estudiaba ciencia. Por tanto, para seleccionar a dos científicos españoles, nada más que se les ocurre seleccionar a dos guardias marinas. Dos guardias marinas, uno era don Jorge Juan, el que andando el tiempo se llamaría el sabio español, pero que en ese momento sus compañeros le llamaban de mote dentro de la Academia Galletana
que también conoce doña Marta, le llamaban Euclides. Era un chico muy afortunado porque sus tíos, él era huérfano de padre y madre, lo habían educado en los jesuitas de Zaragoza y había recibido una excelente formación matemática. Y el otro era don Antonio de Ulloa y Guirior, sevillano, que desde muy chico había embarcado en los galeones a Indias y que posteriormente ingresó también en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz. Ulloa no era el seleccionado para ir, quiero decir con esto que no es solo brillaban esos dos, había más guardiamarinas, pero el que estaba designado para ir estaba navegando, no llegó a Cádiz a tiempo y fue Ulloa en su lugar. La comisión para la medición del meridiano duró de 1735 a 1745. Esos guardiamarinas, para que tuviesen una presencia y se les considerase, se les ascendió directamente a tenientes de navío. Entonces había 4 grados de oficial. Había alférez de fragata, teniente de fragata, alférez de navío y teniente de navío. Con lo cual ellos saltaron 4 grados directamente y embarcaron con sus instrumentos y dieron una lección de pundonor y de todo, porque este es el libro que les voy a comentar, pero es como un libro de aventuras, es como un libro de viajes, es una maravilla ver lo que pasaron, porque estando ya en la medición del meridiano, estalla la guerra de la Oreja de Jenkins, es cuando lo de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, cuando pasa el Comodoro Anson a violar el lago español, el Pacífico siempre para nosotros fue la Mar del Sur, y Anson hace estragos con un solo barco en la costa chilena y peruana, y entonces estos tenientes de navío pasan de Quito a Guayaquil y el virrey les ordena tomar el mando de 2 barcos para perseguir al Comodoro Anson. Total, que en aquellos tiempos, si pueden pasar a la siguiente, en aquellos tiempos cada oficial que iba destinado a América tenía obligación de, al regresar, informar en secreto, que para nosotros los militares hoy en día está muy claro lo que es secreto. Hoy en día en toda la OTAN tenemos documentos que son reservados, o son confidenciales, o son secretos, o son, que es muy mal dicho, máximo secreto, el top secret de los anglosajones. Y es lo que se llama clasificación de seguridad. Y entonces, estos informes que rindieron Jorge Juan Ulloa o que rindió Malespina, a Malespina le costó disgusto no por el informe en sí, sino porque se metió en un lío de faldas para que su informe llegase directamente a las manos del rey y perdió el envite, y entonces Godoy lo mandó 5 años a veranear al castillo de San Antón de la Coruña y se perdió durante mucho tiempo el fruto científico de aquella expedición. Pero de Jorge Juan y Ulloa hacen sus noticias secretas de América. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen un informe secreto que solo va a determinadas secretarías de Estado, no a todas, sino a las secretarías de Estado que estén interesadas en los problemas de América. ¿Pero por qué lo hacen? Por mandato del gobierno, por mandato del rey. Entonces todo era en nombre del rey. Pero entiéndase que era el ministro de turno, en este caso el marqués de la Ensenada, el que les dice: tenéis que hacer un informe secreto para mejorar la calidad de la gobernación en América, porque se sabía que había abusos, pero era muy difícil controlarlos. Ya saben que los virreyes de la época decían: aquí las leyes se acatan, pero no se cumplen. Y los virreyes mandaban muchísimo más en sus virreinatos que el rey en España, porque, como dicen mis hijos ahora, estaban descontrolados. O sea, ¿cómo se controlaba aquello? No había teléfono móvil, no había satélites, no había nada. Las noticias tardaban 2 o 3 meses en llegar y entonces era muy difícil gobernar aquello. Pero los reyes, es decir, sus gobiernos, procuraban enterarse de lo que pasaba. Y este es un mal que contribuyó mucho a la leyenda negra, porque solo que queda conciencia para el futuro de lo malo. Cuando los historiadores anglosajones llegaron a los perfectos archivos de Ciudad de México o de Lima o de Guayaquil o de Buenos Aires, ¿qué te encuentras en unos archivos de justicia? Lo malo.
el ladrón, el que ha matado a alguien, el que ha violado a alguien. De lo bueno no queda conciencia. El que es una buena persona, desgraciadamente, no deja demasiada huella, pero los malos dejan huella siempre. Y entonces, ¿qué hicieron los pro Leyenda Negra? Todos los españoles violaban, todos los españoles mataban, todos los españoles violaban, lo cual es una perfecta mentira o una exageración, si lo prefieren. Y esto es lo que pasó con el informe secreto en el estricto y puro sentido de la palabra que decimos hoy en día, que hicieron los tenientes de navío Jorge Juan y Ulloa, además de hacer otro informe científico de su comisión y además de publicar todos los datos astronómicos y todas las cosas que hicieron allí para la medición del meridiano, publicaron sus noticias secretas y las entregaron en las secretarías de Estado que Ensenada les había ordenado. Ellos llegaron a Madrid el día que se celebraban los funerales por Felipe V. Y ya de tenientes de navío fueron prácticamente ascendidos directamente a capitanes de navío debido a la labor que habían hecho. Estas noticias secretas de América, hay un señor que no estamos muy seguros de que haya existido nunca, que se llamaba Barry, un londinense, que lo que sabemos de él es porque él lo cuenta, porque en el libro lo dice, yo me fui a trabajar a Hispanoamérica y allí aprendí todas las canalladas que hacían los españoles y yo lo que quería era cultivar no sé qué para exportarlo a no sé dónde y después se vuelve a Inglaterra y de Inglaterra vuelve a Madrid y en Madrid, qué casualidad, 2 años más tarde de Ayacucho, edita esto, compra una copia de las noticias secretas de América de Jorge Juan y Ulloa, les cambia el título de una manera terrible, porque de ser un título que decía Reflexiones sobre la gobernación de los estados de la América del Sur, pasa a ser una cosa del exterminio y el daño que hacen los curas y las monjas y los frailes. Es verdad que Hispanoamérica en ese momento, en 1740 me refiero, era cuasi teocrática, ¿no? Es decir, lo que mandaban los franciscanos era una barbaridad. Jorge Juan y Ulloa son completamente projesuíticos y alaban en su libro a los jesuitas la labor extraordinaria que están haciendo en las misiones. Ya saben que se les llama los primeros socialistas del mundo, con las reservaciones del Paraguay. Pero, en cambio, ellos critican mucho a los seráficos, que eran los franciscanos que estaban en las cortes de los virreyes tirando de la levita del virrey y era tan importante la elección de los priores de los conventos que cuando había elecciones para prior se concentraba la gente, hacían como una feria alrededor del convento para influir, una cosa parecida a lo que podría haber sido Roma cuando había elecciones para papa. Bueno, pues Jorge Juan y Ulloa, después de esos 10 años, hacen su informe secreto, lo compra, le cambia el título y destaca, por supuesto, todo lo malo, porque, vuelvo a repetir, que de lo bueno no quedó conciencia. Pasas a la siguiente. Ahí está el monumento que está hoy en día en Quito, monumento que nos costó un disgusto terrible porque los franceses querían eliminar del mapa a Jorge Juan y Ulloa y hubo un pleito diplomático gordo para que el monumento figurasen como también participantes. Tan participantes fueron que uno de los franceses se llamaba Godin y este Godin, Jorge Juan se lo trajo de director de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz, como profesor de los guardiamarinas. Es decir, la relación fue intensísima. Y es impresionante porque Jorge Juan hoy en día lo consideramos como el primer ingeniero naval de España, porque no solo hizo esto, sino que después se convirtió en el primer tratadista de ingeniería naval. Hizo un libro que son 2 tomos que se llama El examen marítimo, en donde es el primero que se ocupa de la resistencia del agua con los cascos de los buques, del metacentro, del paradrizante, en fin, de toda lo que llamamos hoy en día teoría del buque, ¿no? Bueno, y ahí tienen por qué se llamaba secreta, Demostraron que siendo para instrucción secreta de los ministros, que eran los administradores, los ministros entonces eran los secretarios de Estado, pero
cuando hablaban de ministros en general, eran los administradores, de aquellos que deben saber, y no para divertimento de los ociosos ni objeto de tracción para los malévolos, van expuestos con toda ingenuidad a fin de que, tomados en consideración, se arbitren los medios más convenientes para remediarlos. O sea, eran unos escritos para mejorar la administración en Hispanoamérica. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo he dicho. La siguiente. Y este es el libro que me costó €1 en un librero en Madrid, que es un facsímil y que yo se lo recomiendo a todos porque, ya digo, podrán leer pocas cosas tan interesantes sobre Hispanoamérica como este libro, aunque con esa salvedad de que está centrado en criticar lo malo, ¿eh? Y por eso Barry, si es que existió Barry y no era un agente del rey de Inglaterra, si existió Barry, lo utilizó como en 1826 como la última pieza importante de la leyenda negra. La siguiente. Y nada más. Con esto no sé si les ha servido para organizarla, pero quería mandar el mensaje de que a veces los propios escritos del Estado, que está tratando de mejorar las cosas, se vuelven contra uno. Muchas gracias por su atención. No había oído, perdón. Esto no está pagado, pero bueno, yo no lo digo. Muchísimas gracias, ha estado muy interesante, luego os la veo. Doña Marta, vamos a darle un punto diferente a lo que es la visión de la Marina Ilustrada. Recordad que luego van a tener preguntas, aparte del debate entre ustedes. Con lo cual, la mesa es suya. Por favor, pongan la imagen que doña Marta nos había preparado y todo suyo. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Encantada de tener un público tan maravilloso como ustedes y la sala repleta. Yo esta tarde estoy invitada a esta mesa porque mi investigación, una buena parte de mis investigaciones se refieren a la Real Armada del siglo XVIII y me ha parecido una buena idea traer aquí una cuestión de un aspecto que no está tan divulgado como otros y que creo que es esencial para la monarquía hispana y para la propia pervivencia de esa monarquía, y es el control del mar y de la navegación como una forma de conocimiento. Se trata de una cuestión de Estado que ocupa a numerosas autoridades y expertos a lo largo de toda la Edad Moderna, entre los siglos XVI y XVIII. Como prolegómeno, decir que los humanos somos animales mamíferos terrestres y nuestro código genético está diseñado para pisar tierra. Moverse en el mar, por tanto, es un desafío para el hombre a muchos niveles, y navegar implica ya de por sí una exposición a múltiples riesgos. Los mercaderes que comerciaban, por ejemplo, en la Edad Media y en la Edad Moderna, escribían en sus contratos que sus mercancías, sus géneros debían llegar a puerto en salvamento. Esta expresión ya de por sí es muy descriptiva de la percepción del riesgo y de lo que supone subir a la cubierta de un navío. El papel del Estado en el aprendizaje y la práctica de la navegación va a ser algo verdaderamente relevante, y voy a tratar de explicar por qué. Los sistemas burocráticos estatales, ya desde el siglo XVI, van a empezar a valorar los conocimientos sobre navegación como una empresa de carácter científico. Esto significa un gran esfuerzo por parte de las autoridades para formar oficiales y tripulaciones competentes y para poder utilizar a estos individuos y que naveguen y mantengan flotas y armadas de consideración. Estamos hablando de una monarquía hispana que se expande en un ámbito geográfico enorme.
Esto no es nuevo. Ya en la Edad Media el comercio marítimo, los intercambios comerciales, la guerra en el mar, por supuesto de mucho antes, pero quiero decir que en la Edad Media ya es algo muy común, tanto en el Mediterráneo como en el Mar del Norte, pero a finales del siglo XV, y es lo que a mí me interesa puntualizar, e inicios del siglo XVI, el ámbito de actuación de estas marinas da un salto cualitativo considerable hacia la expansión atlántica de portugueses y españoles. Con la llegada de los españoles al continente americano y el internamiento de los portugueses en el Océano Índico, el mundo marítimo que se conocía hasta entonces va a dar un salto cualitativo y va a multiplicar su ámbito de actuación de forma enorme. Así es que retomo la idea inicial para decir que los estados europeos más volcados al mar, que en el siglo XVI y finales del XV son España y Portugal, van a invertir considerables recursos en las cuestiones que afecten a la navegación. Ya vendrán otros países que lo hagan también después. Y estos proyectos van a constituir una parte importante de lo que se llamó la gran ciencia de aquel momento. En el caso español, el reto lo va a asumir un poder monárquico, el rey, un poder de carácter central, que va a utilizar toda la capacidad posible para mantener cohesionado un imperio. Tengan ustedes en cuenta que el imperio español abarca 4 continentes. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de América, por supuesto, pero también de plazas en el norte de África, y tenemos también el archipiélago filipino, que es la gran puerta de entrada al rico comercio asiático. Así es que, ¿qué decisiones va a adoptar la monarquía para tratar de conseguir esta empresa científica que se ha propuesto? Pues básicamente van a ser 3 medidas. En primer lugar, va a buscar expertos que se van a emplear en estudios relacionados con la navegación. A esta empresa científica van a colaborar cosmógrafos, astrónomos, matemáticos, expertos navegantes, cada uno desde su propio trabajo, desde su campo de trabajo, va a aportar al crecimiento de esa gran ciencia o técnica de la navegación. En segundo lugar, el Estado va a buscar soluciones a problemas sistémicos que se están dando en las navegaciones, sobre todo con el gran reto de abrir las navegaciones a las rutas atlánticas o rutas hacia Asia. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a financiar y van a apoyar y promocionar la resolución de estos problemas. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la resolución del problema de la longitud que tiene lugar en el siglo XVIII, una cuestión que afecta a la propia esencia de las grandes naciones marítimas y que se viene abordando desde hace ya varios siglos. Con estas medidas se va a tratar de cubrir esa necesidad estratégica de mantener ese imperio ultramarino y la seguridad de las rutas marítimas. Así es que, ¿por qué interesa tanto al poder monárquico el control de estos conocimientos? Pues precisamente porque elevando los niveles de seguridad a la hora de navegar también va a suponer asegurarse el suministro de poblaciones de pilotos, de oficiales, de expertos navegantes con una buena formación náutica. Y para llegar al siglo XVIII, bueno, he elaborado esta pequeña imagen que es una línea de tiempo que les va a ustedes a dar una idea, ¿no?, de que esto no es solamente una cuestión del siglo XVIII, es una cuestión en la que se lleva invirtiendo mucho tiempo. Y es necesario sintetizar cuál es el panorama español de la enseñanza, de la navegación y del aprendizaje en la Edad Moderna, siglos XVI a XVIII. En primer lugar, tenemos 2 centros, los 2 primeros centros pioneros en Europa de enseñanza de la navegación están en España. El primero es la Casa de la Contratación de Sevilla, que nace en el año 1503, que es una estructura de poder, digamos, en una expresión de hoy diríamos que sería un superministerio, que entre otras cuestiones estaba radicado en Sevilla, porque Sevilla era el puerto de entrada y salida de las flotas atlánticas. El comercio con América se hacía desde y hasta Sevilla. Bueno, pues la Casa de la Contratación es la que se va a encargar, entre otras cosas, de la recopilación y control del conocimiento náutico a partir del siglo XVI. Se va a encargar de la enseñanza del arte de navegar, del otorgamiento de títulos
a los pilotos y a los maestres de los navíos que hacen las rutas americanas, les va a examinar para obtener esas titulaciones, pero también va a controlar la publicación de manuales de navegación. Los primeros manuales de navegación salen de plumas portuguesas y españolas. Y además se va a encargar los expertos, el cosmógrafo, de hacer cartas y reparar instrumentos, y también el piloto mayor. Todos ellos van a controlar la reparación y la supervisión de instrumentos náuticos, porque estamos hablando en el siglo XVI, estos individuos se hacen sus propios instrumentos o los compran y luego los mantienen y los reparan. El protagonismo de la Casa de la Contratación se prolonga 3 siglos, XVI, XVII, XVIII, en el último ya de una forma más decadente, pero tiene una importancia, un protagonismo fundamental. Vuelvo a decir, es un centro pionero en Europa. El segundo centro pionero también es una institución que se funda igualmente en Sevilla en el año 1681, el Colegio de San Telmo, que es una institución o seminario en formación de navegantes, especialmente pilotos para la carrera de Indias, también marineros, guardianes, maestres, pero sobre todo lo que trata es de dar una formación técnica náutica a los que tienen la responsabilidad del gobierno técnico de los naos que viajan a América y que vuelven de América. Para eso hay que saber leer y escribir, hay que saber matemáticas, astronomía y hay que navegar muchos años. Las aulas de San Telmo recogieron a hijos de gente de mar, hijos de gente sin recursos, y por allí pasaron más de 3.500 personas en siglo y medio de existencia. El edificio de San Telmo es hoy la sede de la presidencia de la Junta de la Andalucía y es el edificio barroco más importante de Andalucía. Les aconsejo encarecidamente que lo visiten. Hay visitas guiadas, gratuitas, explicadas, y es fantástico. Tiene la iglesia de la Virgen del Buen Aire, que es la que dio nombre a la capital de Argentina, Buenos Aires. Bien, pues por San Telmo pasaron 3.500 personas en siglo y medio de existencia. Y llegamos al siglo XVIII y aquí asistimos a la entrada de una nueva dinastía y a la refundación de una armada que va a desplegar también una cantidad enorme de recursos para mantener el dominio en el mar e incluso va a expandir su territorio de forma considerable en el siglo XVIII. En este siglo, el estudio de la evolución del aprendizaje, de cómo se aprendió a navegar, es verdaderamente apasionante. Los conocimientos se van ampliando y se van fortaleciendo conforme el desarrollo científico también va avanzando. Y en este siglo, la Armada Ilustrada se puede apreciar perfectamente cómo se produce una evolución desde lo que es el arte de navegar hacia el aprendizaje de la navegación astronómica. Al principio, digamos, en la época de la Casa de la Contratación, el modelo era el navegante practicón, el que subía a la cubierta de los barcos y a base de navegar, muchas horas de navegación, terminaba aprendiendo ese conocimiento, digamos, más práctico sobre la cubierta de los buques. En el siglo XVIII el gran cambio, el gran paso se va a producir hacia una navegación cada vez más de corte matemático, basada en principios también científicos astronómicos, una navegación que está basada en la enseñanza en las aulas, con manuales y exámenes, y además basada en principios científicos. Ojo, esta navegación se complementa luego con muchas horas de navegación. Al contrario de lo que le podía ocurrir a un soldado que podía recibir una formación cualificada en 3 meses de instrucción, no era lo mismo con los navegantes, que necesitaban muchos años para poder ser experimentados. Así es que, ¿cuál es el protagonismo de la Real Armada del XVIII en el reto de asegurar las rutas marítimas imperiales, es decir, el de mantener la cohesión imperial? Pues la Armada, la Secretaría de Marina, que es en última instancia el órgano que toma las decisiones, va a ir cada vez más experimentando un proceso de absorción de competencias relacionadas con la navegación que antes habían pertenecido a otros organismos de decisión, como era, por ejemplo, la Secretaría de Indias.
Esta basculación de competencias cada vez es más fuerte porque son los militares los que están demostrando cómo se está produciendo un proceso de tecnificación de la guerra y de estructuración de los ejércitos y de las armadas. Y por tanto es la propia Armada la que va a, si no fundar, por lo menos controlar y muchas veces gestionar centros de formación científico-técnica. Así es que es la Armada la que va a recoger el testigo de esa enseñanza de la navegación de corte moderno y tienen aquí en la imagen, está detrás, una serie de centros que nacen en el siglo XVIII. Empezamos con la Real Academia de Guardias Marinas de Cádiz, que se funda en el año 1717, en la sede del Departamento Marítimo de Cádiz, y este centro está especialmente dirigido a nobles, a individuos procedentes de la nobleza, de la baja nobleza en este caso, que son los que van a encargarse del mando de las flotas y armadas en el siglo XVIII. Esta formación luego la Secretaría de Marina, la Real Armada, lo va a replicar en los departamentos marítimos de Ferrol y de Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII. Pero es que además hay otros centros de los que se ha hablado muchísimo menos que de la estupenda Academia de Guardias Marinas, de la oficialidad, que son las escuelas de pilotos de la Armada, a las que se da vía libre para la fundación a partir del año 1748, y son escuelas que se van fundando también en cada uno de los 3 departamentos respectivos de marítimos, Cádiz, Cartagena y Ferrol, y son las escuelas departamentales de pilotos en las que se formaba a los aspirantes a pilotos, que se les llamaba meritorios o concurrentes. La Armada tiene un especial interés en fundar estos centros porque hay una gran demanda, se experimenta un crecimiento de barcos y dotaciones enorme a lo largo del siglo XVIII, hay una demanda de gente de mar y sobre todo de gente, de técnicos cualificados, y los pilotos son cualificados. Y además a la Armada le interesa controlar esos centros de decisión que pasan a su propia jurisdicción. En el ámbito civil también tenemos en el siglo XVIII, a partir de la segunda mitad, el profesor Martínez Shaw también esta mañana nos ha hablado de la ley, de reglamentación que abre el comercio a muchos puertos americanos y peninsulares a partir de 1778, y esa, ese incremento de los intercambios comerciales tiene su plasmación en el mundo de la navegación en la fundación de escuelas de navegación a lo largo de toda la península y de América. Alfombran todas las costas peninsulares españolas y las americanas. Tenemos el precedente de Bilbao en 1740, pero está la de Barcelona, Arenys de Mar, Mataró, Málaga, La Coruña, Santander, Gijón, Alicante, Palma de Mallorca, Cádiz, Callao, Montevideo, la Escuela de Navegación de Náutica de Regla en Cuba, que luego pasa a La Habana, en Cartagena de Indias, incluso la de Manila de 1820 o la de Santa Cruz de Tenerife. Todas estas escuelas se crean y se gestionan por centros civiles, son consulados de comercio, cámaras de comercio, pero finalmente las últimas decisiones y la organización de las mismas corre a cargo de las autoridades de la Armada. Y finalmente hay un tercer grupo de centros de formación náutica que son los colegios de San Telmo, el de Sevilla, del que ya les he hablado, en 1681, pero luego está su gemelo en Málaga, que nace en 1787 y que forma a pilotos para la carrera de Indias. Así es que la contribución de la Real Armada, y con esto ya termino, supone un compromiso con la ampliación de saberes y del desarrollo científico. Está íntimamente ligado a este fenómeno. Existe una elevación progresiva de la exigencia de conocimientos y los controles cada vez son más estrictos. La Armada es la responsable de que se creen bibliotecas especializadas, archivos donde se guarden los mapas, los planos, los derroteros, los planisferios, las cartas generales. Pero también, además, se establecen políticas de impresión de manuales de estudio con autores preferentemente nacionales, y además se instaura el examen como una prueba de validación del aprendizaje. Esto ocurre en el siglo XVIII y en centros de la Armada. Y finalmente se contrata profesorado especializado para dar formación en navegación.
Además, la Armada tiene la gran responsabilidad de uniformizar los planes de estudios para que los pilotines que están estudiando en Ferrol, en la escuela militar, estén estudiando básicamente lo mismo que un piloto mercante que estudia en Mataró o otro que está estudiando en Manila. Y eso es responsabilidad de las autoridades de la Armada. Además, se encargan de promulgar legislación específica para aquellos que se embarcan y establecen unos periodos de aprendizaje a bordo de los barcos. Todo esto supone, como pueden ustedes imaginar, una inversión económica ingente y de recursos humanos igualmente, de profesorado, y además la responsabilidad de atraer las poblaciones marítimas proclives a vincularse con el mar y incorporarlas a las estructuras imperiales. Y básicamente esto es lo que quiero comentarles y bueno, estaré encantada de aclarar cualquier duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te digo que ahora los voluntarios empezarán a ir pasando por el pasillo para si hay alguna pregunta y mientras que ahora cambiamos ya la presentación con Guillermo Nicieza, que los dos libros, además incluso uno, para además ser el primero, además premiado con el premio Virgen del Mar, en fin, del Carmen, perdón, y que de verdad como divulgador pues está siendo pues... Coño, un éxito, le odio. O sea, a mí sí, estas cosas de la envidia es terrible. O sea que, don Guillermo, avante toda. Muy bien. Ganando Barlovento. Siempre. En primer lugar, por supuesto, mi agradecimiento a Javier Sartamarta y a todos los organizadores por tenerme hoy compartiendo mesa con tan ilustres ponentes. Y yo, por mi parte, me gustaría pues, bueno, que mi presentación fuera un poco más desde el punto de vista más militar, ya que tanto doña Marta como el comandante han sido desde el punto de vista científico. Al final hay que tener en cuenta que una marina, una Real Armada, en este caso, es una marina de guerra, eminentemente un brazo militar, ¿no? Entonces, si la presentación la pueden poner, por favor, para empezar. Estar en ella. Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Bien. Me gusta siempre iniciar las presentaciones sobre el siglo XVIII comentando lo que opinaban el principal enemigo de lo que era la Real Armada de aquel momento, que era la Royal Navy, las dos grandes armadas pujantes del siglo XVIII. Bueno, lo que dijo el comodoro George Walker, el comodoro de la Royal Navy, aproximadamente en octubre de 1747, fue esta frase, ¿no? Que yo creo que resume muy bien lo que era la Real Armada en aquel momento. Porque nunca los españoles y nadie en realidad han luchado mejor en un barco como lo hicieron ellos. ¿A qué se refería? Pues bueno, ahora vamos a verlo. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ahora ahí está el glorioso. Perfecto. Bien. La leyenda negra, entre otras cuestiones, ¿no? Especialmente la referida al siglo XVIII, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que intenta borrar, o al menos intenta que no se conozcan grandes hechos de armas. ¿Cuál es uno de los más famosos y probablemente de los más impresionantes del siglo XVIII? Bueno, la carrera del Glorioso. Y ahora verán ustedes por qué. Siguiente, por favor. La carrera del Glorioso fue una serie de 5 enfrentamientos en diferentes posiciones a lo largo del Atlántico, a varios cientos de leguas, ¿no?, de las Islas Azores y posteriormente también cerca de Finisterre, y los últimos 3 enfrentamientos en el Cabo de San Vicente, donde un único navío español, el Glorioso, que podemos decir que incluso hizo honor a su nombre, ¿no?, uno de esos, digamos así, una de esas joyas, ¿no?, de la construcción naval española de mediados o inicios mediados del siglo XVIII, pues combatió a lo largo de estas batallas, no a la vez, sino en sucesivos combates, contra un total de 4 navíos de línea, 6 fragatas y 2 bergantines. Cuando vemos la compensación, ¿no?, o el equilibrio de fuerzas, como pueden ver con los buques, pues prácticamente es una acción pues, bueno, muy meritoria, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasó realmente con el navío Glorioso? En la última batalla tuvo que rendirse y ahí se retrata, ¿no?, ese maravilloso cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, el último combate del Glorioso, que se rindió porque se le habían acabado las municiones, es decir, no tenía con qué disparar. Pero, sin embargo, cuando vamos a las cuentas, ¿no?, realmente el Glorioso en todos los combates sumados tuvo 44 muertos y 163 heridos. Por los 433 muertos, 352 y un buque hundido a la Royal Navy. Curiosamente, el que fue el comandante del Glorioso en esta acción, Pedro Mesía de la Cerda, tuvo el ascenso de capitán de navío a jefe de escuadra en aquel momento en la propia travesía, es decir, entre los propios combates. Siguiente, por favor.
Antes el comandante hablaba precisamente de Jorge Juan, lo llamaba o le llamamos, ¿no? En el mundo naval, pues bueno, el sabio español. Bueno, Jorge Juan, pues si ustedes son aficionados a las películas de espías, en fin, James Bond, ese tipo de cuestiones, pues Jorge Juan fue efectivamente el James Bond español. ¿Por qué? Porque prácticamente lo hizo todo. Como hizo un amigo mío, menos inventar la electricidad, prácticamente hizo cualquier cosa. Pues fue marino de guerra, llegó al grado de jefe de escuadra, lo cual en aquel momento era, pues evidentemente, un empleo muy, muy alto. Fue director de la Academia de Guardias Marinas, también profesor de astronomía, de navegación, ingeniero naval, el padre del sistema Jorge Juan, uno de los mejores sistemas de construcción naval del siglo XVIII, y además, pues también, entre otras cosas, aparte de científico, como muy bien contó antes el comandante, y diplomático, embajador en Marruecos, también fue espía en Londres, estuvo infiltrado en el propio almirantazgo bajo el seudónimo de señor Josues, comía, en fin, alternaba, almorzaba con el almirantazgo británico y se consiguió traer a España pues, a una serie de grandes artesanos, fundamentalmente católicos, tanto ingleses, escoceses como irlandeses. El sistema Jorge Juan, como decía antes, es uno de los mejores sistemas de construcción naval jamás hechos. Siguiente, por favor. Esta acción, a mí probablemente es una de mis favoritas, es la acción del 9 de agosto de 1780. Es muy importante porque cambió realmente el devenir de una guerra en la que España realmente como tal no se jugaba tanto, pero sí se jugaba algo muy importante que fue su independencia, lo que eran las 13 colonias. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió en esta acción? Que yo pues, he titulado de forma un poco jocosa, incluso burlona, podríamos llegar a decir, el Real Desmayo. Pues fue una captura de un doble convoy que llevaba refuerzos de los casacas rojas, de la Royal Navy también, a Estados Unidos, o a los futuros Estados Unidos, las 13 colonias en aquel momento, y que servía para reforzar básicamente las casacas rojas, el Royal Army, frente a los continentales, que estaban perdiendo la guerra y que la iban a perder sin ningún género de duda si no se llega a producir esta acción. ¿Qué ocurrió en esta acción? Pues 55 buques capturados. Ya no la cuestión de la pérdida de material, al final también había 1 millón de libras oro, que eran las pagas fundamentalmente de esas tropas, sino también el tema de la logística, ¿no? Decía Napoleón, si no recuerdo mal, que me corrija el comandante, que seguro que se acuerda mejor de la cita, los civiles aficionados a la historia hablan habitualmente de batallas, los militares hablamos de logística. La logística es muy importante en la guerra. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, prácticamente Inglaterra no llegó a entrar en bancarrota, pero Lloyds, una de las principales aseguradoras de la Bolsa de Londres, cayó 18 puntos y además, pues bueno, el rey pues entró en desmayo porque había invertido muchísimo dinero en este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, la guerra pues cambió prácticamente de sentido. No es casualidad que prácticamente un año más tarde los continentales tienen una de sus primeras grandes batallas, que es la batalla de Georgetown. De Georgetown. Y me gustaría siempre recordar, porque es verdad que en esto también nos falta un poco muchas veces de, pues bueno, ese punto honor español, ¿no? De decir que en esa guerra, en la guerra de independencia de las 13 colonias, participaron 11.000 españoles por los 12.000 franceses que aparecen habitualmente pues, en todo tipo de películas y producciones audiovisuales. Siguiente, por favor. Otra de las acciones de esta guerra que cambió el devenir fue precisamente la de Bernardo de Gálvez, ¿no? En la batalla de Pensacola. Una batalla muy importante con una grandísima actuación de la escuadra de precisamente José Solano y sobre todo de la infantería de marina, los batallones de marina del siglo XVIII, una de las cuestiones más importantes de la Real Armada que, como decía, tampoco no tenía solo marinos, sino también tenía propiamente tropa, ¿no? En este caso, infantería y artillería de marina. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurrió al final de esta guerra? Pues bueno, el Tratado de París prácticamente es pues una victoria total para España, es la principal beneficiada, además propiamente de los continentales. Uno de los, digámoslo así, fundamentales instigadores de la guerra fue precisamente José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, y ahí les dejo un cuadro que es bastante curioso porque precisamente después de firmarse el Tratado de París resulta que los embajadores, ¿no? Los diplomáticos británicos se ausentan y no aparecen retratados del humillante que fue precisamente ese tratado. Siguiente, por favor. Bueno, ahí precisamente también se cita una frase muy importante, ¿no? Que es: el destino de las 13 colonias nos importa mucho. Ahí ven, por ejemplo, la contribución española a nivel de logística y a nivel monetaria de lo que fue, pues, como decía, la contribución española a los continentales que, como digo, prácticamente les hizo ganar la guerra. Siguiente, por favor. Bueno, no se puede hablar de esta guerra ni prácticamente la historia naval española sin citar uno de los mayores buques, o el mayor de su tiempo, que fue el Santísima Trinidad. Este buque participó precisamente en la campaña en la captura del doble convoy, pero también en una acción que es bastante poco conocida. Siguiente, por favor. Que es la campaña del Canal del 79 al 80, que me gusta siempre citarla porque hay una de las anécdotas más importantes y yo diría que incluso más interesantes que relata lo que era la tecnología naval española en aquel momento. Pues bueno, el comandante jefe de la flota era Luis de Córdoba, era un ancianísimo almirante español.
Su segundo era José de Mazarredo, quizá una de las mentes más preclaras de la táctica naval española del siglo XVIII, y había también un combinado francés del almirante conde de Guichen. Bueno, en esta cuestión, ¿qué ocurría? Pues ocurría que Luis de Córdoba, a ojos de los franceses, tomaba decisiones un tanto peregrinas. Es decir, cuando había nubarrón mandaba largar velas y al revés, cuando había buen tiempo mandaba recoger, lo cual desde el punto de vista náutico tiene poco sentido. ¿Qué ocurría? Pues ocurría que los españoles tenían unos barómetros marinos nuevos y Luis de Córdoba, que era un hombre anciano, pero desde luego no era un hombre, en fin, no chocheaba como decían los franceses, pues miraba por el reojo, el barómetro caía, sabía que iba a haber mal tiempo, iba mandando ya las órdenes. Y al revés. Esto fue curioso porque precisamente el conde de Guichen se lo hizo partícipe a José de Mazarredo y José de Mazarredo les enseñó a los franceses esos barómetros españoles. Siguiente, por favor. Prácticamente para ir llegando al final de lo que es el siglo XVIII, ¿no? Quizá donde se ha cebado más la leyenda negra, fundamentalmente gracias a la propaganda británica del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que el romanticismo británico caló muchísimo, incluso en las fuentes españolas. Benito Pérez Galdós, dentro de la gran obra que tiene en sus episodios nacionales, es uno de ellos precisamente. Pues resulta que esta es una frase que se decía mucho a nivel español en los combates, ¿no? En un día de combate no está en su puesto el capitán que no está en el fuego. Siguiente, por favor. Seguramente el señor de su izquierda, de mi derecha, Horatio Nelson, le reconocerán todos porque es efectivamente un marino británico muy conocido en aquel momento. Pero el otro fue también un gran marino, Cayetano Valdés. Llegó a ser en el siglo XIX uno de los principales, almirantes de la Real Armada, ministro de la Guerra y, entre otras cosas, también un grandísimo oficial y un hombre pues, bueno, con un valor muy particular. Este hombre, curiosamente, nació un día como hoy, un 28 de septiembre, ya es casualidad, y pues bueno, sevillano de nacimiento, aunque asturiano. ¿Qué ocurrió con este hombre? Bueno, realmente salvó el Santísima Trinidad prácticamente de ser capturado en el Cabo de San Vicente y en Trafalgar fue uno de los pocos hombres del escuadrón de Dumanoir que se iban a fugar del combate, no iban a combatir. Cayetano Valdés dio orden de virar hacia el combate, llegó al combate y es que además en el Neptuno, cuando se cruzó con el buque del francés, el francés le espetó un ¿a dónde va usted? Y él respondió al fuego, precisamente poniendo en gala ese punto de honor español y sobre todo la frase que les citaba antes de que un capitán que no está en el fuego no está en su puesto, independientemente de las órdenes que hayan recibido de sus mandos. Siguiente, por favor. Bueno, quizá Trafalgar es, podríamos decir, donde la leyenda negra más se ha cebado, precisamente con la historia de la Real Armada, ¿no? Pues bueno, este cuadro, un cuadro fantástico sin duda, ¿no? Que relata la muerte del brigadier Churruca en su buque, en San Juan Nepomuceno, es tenido prácticamente no por lo que sucedió en ese combate. Siguiente, por favor. Pero es que esto sucedió muchísimo antes que la muerte de Churruca. Nelson prácticamente en la primera hora de combate estaba fuera de juego. De hecho, los españoles, por los diarios de a bordo, se percibe, ¿no?, que ellos en los primeros compases del combate pensaban que iban ganando. Es decir, el combate no fue ni mucho menos tan demoledor como se intenta hacer pasar muchas veces. Siguiente, por favor. Y aquí está, como les decía antes, precisamente todos los mitos británicos, ¿no?, afectando a la Real Armada, silenciándola para sacar pecho ellos. Es un cuadro que ilustra perfectamente lo que es, ¿no? Pues el pabellón de San Ildefonso, el pabellón también de un buque francés capturado y, pues bueno, rinde honores a la muerte del vicealmirante Nelson, ¿no? Y desde ahí empieza la leyenda de Nelson, la leyenda de la Royal Navy como Britannia ruled the waves, aunque realmente esta frase es de la Guerra del Asiento, guerra que, por cierto, perdió también Reino Unido. Pero me gustaría prácticamente finalizar mi exposición con la pregunta que todos ustedes ahora mismo se estarán haciendo. Siguiente, por favor. Que es, ¿qué pasó con la Real Armada? Pues bueno, la Real Armada pasó pues cosas, podríamos decir, buenas y malas, ¿no? Pasaron 3 desgracias. Yo, pues bueno, me he ido a términos casi un poco bíblicos, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis, Napoleón Bonaparte, la guerra, desde luego, la guerra de independencia fue durísima para lo que fue la Real Armada porque su tropa acabó combatiendo como infantería de tierra, incluida algunas batallas donde participaron hasta 3 almirantes, ¿no? Hasta 3 jefes de escuadra, tenientes generales. Como decía, la tropa de infantería de marina peleó incluso en batallas tan importantes como Bailén o en otro tipo de acciones. Luego tenemos, por supuesto, las corruptelas de Fernando VII, ¿no? Yo le llamo la peste, pero por la cuestión de, en fin, entre otras cuestiones, por el tema de la compra de los navíos rusos, que el dinero no se sabe muy bien dónde acabó, lo sabemos, pero no sabemos en qué bolsillos. Y también Arthur Wellesley, ¿no?, el duque de Wellington, y los británicos, que más allá de su coyuntural alianza de la propia guerra, se dedicaron a destruir todo el tejido industrial español, fundamentalmente de construcción naval, para que la Royal Navy no le fuera disputado los mares, básicamente. Podríamos decir que eso fue, resumiendo muchísimo, lo que ocurrió en este tiempo. Siguiente, por favor.
Sin embargo, la guerra efectivamente se acabó ganando. Ahí ven la batalla de Bailén. Y ya prácticamente para finalizar, siguiente, por favor. Napoleón acaba abdicando, pues, precisamente el día anterior, si no recuerdo mal, que me corrija el comandante, lo que hoy sería el Tercio Norte, los batallones de Marina de Ferrol, que habían sido de los primeros en salir precisamente de sus cuarteles, habían entrado en Toulouse, tropa de Casa Real, en este caso de élite, entraron y al día siguiente, casualmente, Napoleón resulta que acaba abdicando en Fontainebleau. Y por mi parte, esta es mi exposición. Espero no haberme ido mucho de tiempo para dejar margen precisamente a lo que es un debate. Muchas gracias por su atención. No, don Guillermo, ha estado cumbre. Pero vamos, de todas maneras, además tenemos poquitas preguntas, vamos ganando tiempo. De todas maneras, el comandante quiere ir a hacer una puntualización. Media palabra para desdramatizar. Ha citado el chocolate. Esta tarde, en el Escorial, nos han dado un postre de chocolate y nos han dicho que es tradicional de aquí porque era el postre preferido de Carlos II y después de Carlos III. Pues bien, Jorge Juan fue de embajador extraordinario a Marrakech, una embajada ante el sultán de Marruecos para un tratado de paz y comercio con Marruecos que resultó muy exitoso. ¿Y saben por qué el sultán prefirió ese tratado con España? Porque al mismo tiempo Francia mandó inmediatamente a su embajador y coincidieron las dos embajadas en Marrakech. Pues porque Jorge Juan, entre los regalos que eran famosos en la época, que le llevaba al sultán, uno, el más importante, era el chocolate. Y al sultán le encantó el chocolate español y prefirió firmar con Jorge Juan que con el francés. Así que eso está ligado al Escorial también. Hay un par de preguntas para doña Marta. Si el problema de la longitud resuelto fue resuelto en el siglo XVIII y el tema del tornaviaje de Urdaneta fue en el siglo XVI, ¿hay alguna posible relación que se pueda comentar al respecto? Bueno, científicamente, gracias a los relojes del señor Harrison de Reino Unido, se consiguió fabricar unos relojes que tuvieran la amortiguación suficiente y la exactitud para poder medir la hora en el mar. La longitud estaba resuelta en tierra desde hacía tiempo, pero en el mar era complicadísimo. Este problema técnico es fundamental y da un salto cualitativo de mejora de la navegación impresionante, porque a partir de ese momento se logra calcular la exacta posición del buque en el mar sin tener a vista a tierra, y eso permite evitar muchísimos naufragios. Otra cosa es que la instrumentación náutica necesitara todavía décadas, incluso hasta bien entrado el siglo XIX, que pudieran comprarse instrumentos náuticos al alcance de todos los bolsillos y que eso se pudiera, democratizar, entre comillas, ¿no?, entre los pilotos y los capitanes de los buques, pero fue una cuestión fundamental. La navegación de Urdaneta se consigue porque encuentra las corrientes del Kuroshio, que desde Asia, desde Filipinas, llevan de vuelta al continente americano. Ese fue el gran hallazgo del sacerdote y marino Urdaneta. Sí. Siempre digo que al final el karma es lo que viene, y después de cómo yo habitualmente suelo hacer las dedicatorias en mis libros, pasa esto, claro. Hay algunos que escriben peor que yo, coño. Perdón. Hay una de las cosas que se está hablando, porque es verdad, es uno de los héroes que ha salido además en nuestro cartel con toda la intención, y se ha hablado de Bernardo de Alba, ha salido, pero Blas de Lezo es un personaje, es un héroe, a veces controvertido, a veces no, porque estaba olvidado, ha sido de pronto reconducido, todo aquello de historia de la oreja de Jenkins, que a lo mejor pues don Guillermo lo podía hablar, o esa realidad, ¿no?, de esa batalla que bueno, ahora mismo se ha convertido en algo importantísimo. A mí yo soy más es verdad que es muy épica, yo soy más del gran Luis de Córdoba y aquel apresamiento bestial que se hizo, pero es verdad que esa épica yo creo que es muy interesante también para resaltarla. Don Guillermo, sí, eso, por ejemplo, sí. Como ha estado el tema militar.
Bueno, Blas de Lezo, yo siempre he dicho, con todo mi respeto, por supuesto, y admiración a Blas de Lezo, tampoco fue el mejor marino de su generación. Es una cosa que se dice muy habitualmente. Desgraciadamente, ahora mismo, Blas de Lezo se está convirtiendo un poco en Nelson para la Royal Navy. Hay que tener en cuenta que Nelson no fue tampoco ni de lejos el mejor marino de su generación. De hecho, había tan importantes como Jervis, como propiamente incluso Collingwood, ¿no? O Somarez. Es decir, había muchos muy buenos en aquella época, mejores probablemente que Nelson. Blas de Lezo ahora mismo está pasando un poco en España. Es decir, su figura de haber estado denostada y olvidada tantos años ha pasado a ser prácticamente pues, la cabeza visible de la Real Armada del siglo XVIII. Hay que tener en cuenta que en su generación apareció el primer capitán general de la Real Armada, Juan José Navarro, un marino, grandísimo científico además, un hombre muy valiente, combatió la batalla del Cabo Sicié contra dos escuadrones, de hecho, británicos, contra solo un escuadrón español, y de hecho pues, bueno, lo hizo de forma pues, absolutamente heroica. Por eso... Y además, Blas de Lezo, pues bueno, más allá de Cartagena de Indias, que ciertamente quizá fue una batalla muy importante en su número, hay que tener en cuenta que batallas parecidas a Cartagena de Indias, como las de Dos de Puerto Cabello, en fin, todas las de esa guerra, fueron también grandes defensas costeras, ¿no? Realizadas en números muy inferiores y también por oficiales, pues bueno, no siempre de la Armada, siempre en Cartagena de Indias hay que recordar la figura de Sebastián de Eslava, virrey, teniente general de tierra, y también otros, por ejemplo, el coronel Carlos Desnó, que era coronel de ingenieros, que fue uno de los principales mandos que consiguió, antes de que llegara la flota de Vernon, reforzar esas fortificaciones y conseguir que los británicos tuvieran pues, bueno, problemas mucho más serios para hacer el desembarco, que realmente es la dificultad. Hay que tener en cuenta que los grandes desembarcos del siglo históricos en general, pero especialmente en el siglo XVIII y prácticamente hasta Lucemas, ¿no? Pues eran pues, bueno, muy complicados, ¿no? Citar dentro de esos desembarcos, pues bueno, una acción donde también participó Blas de Lezo, era el segundo, si no recuerdo mal, precisamente de la flota, que es la reconquista de Orán y Mazalquivir, ¿no? O pues su acción en Mostagán. Es decir, hay vida de Blas de Lezo más allá de Cartagena de Indias y hay marinos más allá de Blas de Lezo en el siglo XVIII. Sí, comandante. No, perdón, no es corregir, Sí. simplemente ampliar. Blas de Lezo fue un chico de Pasajes de San Pedro que fue a estudiar de guardia marina a Francia, porque Luis XIV, viendo que no teníamos poder naval ninguno al terminar el reinado de Carlos II, invitó a su nieta, ¿no?, a que mandase chicos españoles, como ha dicho muy bien antes, de la baja nobleza, a estudiar para marinos en Francia. Y que yo sepa, solo fueron dos. Si hay más, han quedado en el anonimato. Uno fue un chico de una familia de pescadores de San Pedro, de Pasajes de San Pedro, que era Blas de Lezo, y otro que era nada menos que el conde de Fernán Núñez, que con el tiempo va a ser el capitán general de la última escuadra de galeras de España. Pero Blas de Lezo no tenía ningún tipo de recomendación y fue un oficial francés hasta 1714. Todas las heridas que sufrió en combate fue por el rey de Francia. Es decir, le cortaron una pierna con 17 años en el combate de Vélez Málaga, sirviendo en el buque insignia francés, cuando el combate de 1704. Después, en el fuerte de Santa Catalina de Tolón, se le quedó un ojo, como decimos en ferrolano, a la virulé, por una esquirla de un disparo de los saboyanos, y en el sitio de Barcelona, donde va a coincidir con toda lo que quedaba de escuadra española para sitiar a los austriacos en Barcelona, pierde la movilidad de un brazo. Pero todo eso fue al servicio del rey de Francia. Y precisamente en Barcelona, siendo ya capitán de fragata francés, pasa a la Armada naciente, que todavía no ha nacido, va a nacer en 1717, a la Armada Borbónica Española. Y en la Armada Borbónica Española tiene una fuerte recomendación, porque en Barcelona se ha hecho muy amigo del almirante Pez, que era un gaditano que va a ser secretario de Estado de Marina, que lo manda de jefe de la pomposa escuadra de la Mar del Sur, al Callao de Lima, que era una escuadra que todo lo tenía de nombre. Eran dos barcos. Claro, se llamaba entonces la Marina de Papachín, una fragata y un bergantín. Y Blas de Lezo es un hombre de agallas, con un carácter insoportable. Y Eslava era un general solterón e insoportable. Blas de Lezo era casado, porque le faltaba un brazo, la pierna y un ojo, pero tuvo 7 hijos, o sea que más no le faltaba. Tengo esperanza, gracias, mi comandante, gracias, tengo esperanza. Pero, ¿qué pasó? La política. ¿Qué pasó cuando las emancipaciones? ¿Y qué pasó en Colombia? Que Blas de Lezo era enemigo del virrey.
eslava. Se había opuesto, porque tenía una concepción de la guerra completamente opuesta a la de Eslava. Eslava era de la guerra a la flamenca, que se llamaba, la guerra de sitios, y no entendía las concepciones estratégicas que le recomendaba hacer Blas de Lezo. Y ahí chocaron fuertemente, y el coronel Desnós fue el que malmetió entre los dos. Bueno, y por eso los colombianos, al independizarse, Blas de Lezo es un héroe porque es antivirrey y el virrey es un canalla, que es el realista, es el que representa al rey de España. Es mi teoría, pueden rebatírmela cuando quieran, pero la política siempre está en el fondo de todo. Doña Marta, ¿podría afirmarse que España estaba a la vanguardia en cuanto a tecnología naval en los siglos XVII y XVIII? Hubo un cambio, porque claro, el propio Jorge Juan fue realmente a hacer esa armada mixta, tal vez, ¿no? Entre lo que eran los franceses y lo que eran los ingleses. En el siglo XVIII todos nos copiábamos a todos. Francia, España e Inglaterra estaban en una carrera armamentística, como luego se dijo, y cada vez que se apresaba a un navío de otra nacionalidad, se copiaba todo lo que se... A nosotros nos apresaron un navío, me parece que era Princesa, y los franceses, como decimos malamente en la Marina, nos fuchean todo, nos copian, porque habían... Vamos a ver, los barcos solo tácticamente solo necesitaban una cosa, velocidad. El factor principal de un barco es la velocidad, porque en la mar no existe la defensiva. En la mar, si tú encuentras al enemigo y estás en ventaja, lo bates y lo hundes. Y si estás en desventaja, te hunde a ti. Y no hay donde esconderse, no hay un monte, no hay un parapeto, no hay una colina donde hacer el tiro de contrabatería, no hay nada. Es la mar. Y la mar es para todos igual y no hay defensiva. Por lo tanto, es fundamental la velocidad para escaparte si puedes o para combatir y cazar al enemigo si puedes. La lucha en todo el siglo XVIII es por conseguir velocidad. Pero ¿qué pasa? Que a mayor velocidad, menor tonelaje, menor protección, un casco más endeble. La construcción a la española que mencionó Guillermo antes, cuando el combate de Tolón, se muestra eficaz por su fortaleza, porque aguantan cañonazos que no son para contar. Aguantaron porque los franceses nos dejaron a la estacada, como han hecho en varias ocasiones, y no entendían las señales del almirante español y se mantuvieron fuera del combate hasta que vieron que los ingleses se retiraban. Bueno, y ese es el combate de Tolón de 1744. La fortaleza de los barcos españoles, de lo que se llama el sistema de construcción de Gaztañeta o a la española, era potentísima. Los franceses hacen barcos más ligeros, mucho más veloces, pero que al primer cañonazo le llevas un rumbo entero y te quedas fastidiado. Y los ingleses anduvieron jugando con las dos cosas. Todos teníamos tecnologías muy parecidas. Y Jorge Juan, como ha dicho Guillermo, se va de espía a Londres y se trae, no es que haga espionaje, es que se trae a constructores ingleses a construir en España. Maestros de obras, carpinteros de ribera de alta categoría, con sus familias, hace un sistema ingeniosísimo porque los manda a Oporto, y en Oporto está un oficial de Ferrol esperándolos y se llevan las familias de Ferrol. Esos ingleses todavía hay de su apellido en la Marina Española. Por ejemplo, Bryan tiene todavía descendientes en la Marina. Había un francés en Cádiz que era Utrán. En fin, todos andábamos a ver quién hacía los barcos más eficaces. ¿En qué ganaron los ingleses un poco? En que nosotros quisimos tener los barcos más grandes del mundo y fue una torpeza. Porque se demostró, si se hace un recorrido general del siglo XVIII, que el barco más eficaz, curiosamente, era el de 70 cañones. Es como el vino. El vino, lo mejor es la botella de 3 cuartos. Aunque el de hoy, que era en botella de 2 litros, estaba formidable. Pero en la botella de 3 cuartos está demostrado que pues el cañón, y los ingleses se dedicaron a tener muchos navíos de 70 cañones. El Santísima Trinidad fue un fracaso de barco. Era el más grande del mundo, pero fue un fracaso de barco total. Se hizo en La Habana y por ingleses, o sea, por esos ingleses que trajo Jorge Juan. Pero después hicimos los 3 puentes del sistema de Romero Landa y eran de 100 cañones. Lo mejor fueron los de 70 cañones, es decir, y después también la concepción estratégica, es decir, lo que dijo Nelson.
¿Cuál es el mejor comandante? El que se hace, lo que dijo Cayetano Valdés en Trafalgar, el que se acerca al fuego. El que cuando oiga el ruido del cañón no haga como le hicieron a Napoleón en Waterloo y se escaquee. Y eso es importante de saber. Gracias. Pues vamos a ir acabando esta mesa. Les recuerdo que es verdad que además la manera de ilustrar esta armada apenas se conocían libros. Insisto en indicarles efectivamente que tienen los libros en la salida en la librería de Tercios Viejos, pero que incluso están haciendo proyectos increíbles como también los amigos del legado hispánico que están afuera, que son los que están haciendo esas camisetas y esas maravillas que cuando uno sale en televisión se monta un pollo del copón, madre mía, la que estoy montando todavía, sigo yendo, pero que es algo para, no sé, pensar un poco en hacer algo también práctico, tan práctico como que están metidos de llenos en reflotar el San Juan Nepomuceno. Es el final de esa marina ilustrada. Y el San Juan Nepomuceno va a ser una realidad. Va a ser, búsquenlo, porque busquen lo que está haciendo ahora mismo. El legado hispánico, Fabio Castaño, otros amigos, impresionante lo que están haciendo para hacerlo en Santander, en Cantabria, y va a ser una realidad que vamos a vivir, como lo tienen los ingleses, como lo tienen los franceses, sin ningún tipo de complejo, pero sin tampoco ningún tipo de presunción. Y eso es algo que se está haciendo. Como por ejemplo, por favor, vamos a poner un ejemplo de uno de los libros ahora mismo con las magníficas imágenes de fotoreporterismo de Jordi Bru, gracias a la Despertaferro. Cuando podáis, por favor, lanzar el vídeo, no sé si se podrán apagar algunas luces, lo voy a intentar. No hay ninguna cosa en plan de decir, no hay sangre, hay dolor, hay sudor, hay sufrimiento, pero es la realidad. Don Horacio Nelson, siendo comandante de un barco, atracó en Cádiz o fondeó en Cádiz y, como era típico en la marina inglesa, llevaba a un sobrino carnal como guardiamarina a bordo y lo llevó a los toros. Y Nelson se mareó al ver la sangre de los toros. Los barcos en ese tiempo se pintaban las cubiertas de rojo para que la sangre no se distinguiese. Nelson, que había estado en muchos combates, se marea con la sangre del toro, pero no con la humana que vio en las cubiertas de los buques ingleses, la vio en abundancia porque de capitán de navío, mandando una división de fragatas en el Mediterráneo, tuvo que escaparse de unas fragatas españolas que le dieron caza y que lo pasó muy mal. Por tanto, todo un poco es la política, otro poco es la propaganda. Nelson es un personaje digno de estudio porque... Pero mi comandante, no hablemos de Nelson, por Dios, que me mata usted. ¿Pero cómo no vas a hablar de eso? No, porque no los ingleses hacen una cosa muy sensata. Los ingleses, sí. Íbamos muy bien de tiempo, no, me hunde. Pero es que hay una cosa que a mí me repatea. No hay nada más torpe que criticar al enemigo. Porque si le ganas hasta un tonto. Y si pierdes, perdiste contra un tonto. Los ingleses se han esforzado en alabar siempre a sus enemigos. Por ejemplo, los primeros que han resucitado a Medina Sidonia como un buen almirante han sido los ingleses, cuando el centenario de la Invencible. Al enemigo hay que conocerlo, saber sus debilidades siempre que los estados mayores estudian, hacen un cálculo de ventajas y debilidades del enemigo, ¿no? Y hay que saber cómo son. Y no se puede obviar al enemigo, hay que saber. Yo creo que ya no vamos a ser nunca más enemigos de los ingleses, Dios lo quiera, pero hay que saber cómo son. Y ellos, los ingleses, es envidiable el tesón y la constancia que a nosotros nos falló. Eso que se llama la explotación del éxito, nos falló en muchas ocasiones. Nos contentamos con la victoria primera, pero no seguimos. Le pasó, por ejemplo, cuando reconquistamos Bahía en 1625, cuando los holandeses habían tomado Bahía, pues el almirante español,
que era Toledo, ¿cómo era? Toledo Soria. Vaya, ahora me saldrá, el Alzheimer ya está llegando. Pero se contentó con reconquistar Bahía. Vio venir una armada holandesa y dijo, si ya tenemos reconquistada la ciudad, que se vayan. Pues esa es la escuadra de Pitain, que es el que luego nos apresa la escuadra de Honduras, y por una vez los austrias reaccionaron muy bien porque colgaron a Benavides en la plaza de Sevilla y los alguaciles iban gritando por Sevilla. Esta es la justicia que quiere el rey. Si se hubiese siempre actuado contra los almirantes perdedores, otra vez otro gallo nos hubiese cantado. No de ideas, mi comandante, por Dios. Esta es la cosa. Insisto, muchísimas gracias y vamos a pasar, no para terminar, porque aún todavía nos queda y además ese colofón,